Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y tenemos ahora, en este sábado, la visita de una persona muy conocedora de la política, de la administración pública y de otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento de un gobierno. Me refiero concretamente al doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Él es abogado, pero también es doctor en ciencias jurídicas, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor. Un gusto tenerte aquí. Gracias, ingeniero, y bueno, un saludo a todo el auditorio de Líderes de Opinión. Muchas gracias. Doctor, estamos viviendo una situación, yo llamaría inédita, porque de repente se han juntado una serie de factores adversos que yo estoy seguro que tendrán alguna solución, pero esa solución requerirá trabajo, esfuerzo, empeño, ahorro, honradez, alteza de miras, generosidad. No cabe duda que hay soluciones, pero yo no recuerdo en mis 67 años de vida que hayamos tenido una transición tan compleja, donde se debe mucho dinero, las finanzas del Estado están desfondadas, hay una inseguridad terrible y sobre todo que hay una falta de credibilidad de la ciudadanía hacia las autoridades. De tal manera de que veo la situación muy crítica, tal vez en una crisis que no había tenido Veracruz pues yo creo que cuando menos en medio siglo o más. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cómo se originó? ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se arregla? Esa es fundamentalmente la idea de este programa en esta mañana. ¿Cómo puedes orientarnos para saber tu punto de vista? Primero, señalar que es un caso inédito para México. La crisis económica que se está viviendo, la crisis en materia de seguridad, pero lo más importante, las circunstancias que hoy se sepa todo lo que está pasando en el estado de Veracruz. No se había revelado en estas magnitudes porque siempre el mismo partido le entregaba a alguien de sus simpatías, de sus militancia, y como consecuencia se provocaba que no se supieran los adeudos reales, que no se conociera la situación real que vive un estado, inclusive un estado que tiene proporcionalmente una situación muy parecida es Coahuila, con el tema de Moreira, y que no se dio a conocer porque le recibe su hermano y mucha de esta deuda se ha ocultado, o el caso de Nuevo León, y es la misma situación, aunque hoy el Bronco, que uno de sus compromisos de campaña era precisamente dar a conocer la situación real que vive el estado de Nuevo León, vemos que no tiene nada que ver con lo que está enfrentando el estado de Veracruz. El estado de Veracruz prácticamente está en quiebra financiera porque recursos federales que venían etiquetados para diferentes actividades como seguridad, educación, salud, infraestructura, fueron utilizados para gasto corriente o en otros casos incluso para cuestiones personales, es decir, recursos que venían perfectamente etiquetados para temas precisos de la operación de un estado, prácticamente fueron mal utilizados. De ahí que hay una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación de las revisiones que se han hecho a las cuentas de estos conceptos de 2010, 2011, 12, 13, 14 y parte de 2015, que por un monto de 35,000 millones de pesos. Esta denuncia ya está desde hace casi 2 años en la Procuraduría General de la República. Se han venido ampliando las denuncias porque en la medida que se audita, permiten auditar 2015 y 2016, seguramente el monto subirá. Hoy, ¿qué se enfrentan los alcaldes? Bueno, los alcaldes de alguna manera, algunos de ellos son corresponsables de la situación financiera que enfrenta Veracruz, porque
parte de los recursos que venían etiquetados en su momento no exigieron al gobernador en ese entonces, Javier Duarte, que entregara los recursos. Hoy, ante las circunstancias de la salida de Javier Duarte, ante la orden de aprehensión que hay en su contra y ante un gobierno interino que prácticamente está siendo honesto al decir, pues no hay dinero, pero esa no es la solución, el solo decir no hay dinero, prácticamente vemos que se expresan y se manifiestan. Unos dentro de palacios de gobierno, otros se reunieron enfrente en el Palacio Municipal de Jalapa, pero al final hay un reconocimiento general que a los ayuntamientos no les han entregado las partidas federales, no les han entregado los recursos en materia de seguridad y no les han entregado prácticamente los apoyos que da el gobierno federal a través de estas partidas para hacer obra pública. Pero, insisto, hay una corresponsabilidad, que esto va a provocar que haya más investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, que haya más investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado, porque en este momento prácticamente no solo es responsable el gobernador con licencia Javier Duarte, es responsable desde luego el secretario de Finanzas, porque para que salieran los recursos, él lo autorizó y la ley es clara. Si un recurso viene etiquetado, no puede ser empleado para otra cosa. Él, aunque argumente que el gobernador en turno le pidió que transfiriera los recursos, su firma es la que está de por medio. Asimismo, el Contralor del Estado, que en su momento avalaron las cuentas públicas y que hoy está el faltante de esos recursos federales gracias a las auditorías que está haciendo la Federación, también puede tener una corresponsabilidad, porque esta situación inédita curiosamente se da, uno, porque el PRI pierde la elección, dos, porque el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares presenta denuncias. Me acuerdo que el primer día de su campaña presentó una serie de denuncias en la Fiscalía del Estado que posteriormente fue atraída por la Procuraduría General de la República, y de esa denuncia es de donde se origina la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, porque de esa denuncia el sistema de administración tributaria hizo una indagatoria sobre el tema de la discrepancia fiscal, pero todavía no se resuelve la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación por más de 35,000 millones de pesos. Es decir, hay mucho dinero que todavía está en juego. Y no solo eso es lo más grave, el problema radica que la Federación está diciendo no habrá rescate para Veracruz, ni para Quintana Roo, ni para Chihuahua, porque son estados que están en situación financiera grave, pero que Veracruz es el más grave de todos ellos. Y esto lo que va a provocar es que no haya certeza jurídica. Lo más grave que enfrentamos es el desánimo social. El próximo gobierno que tomará protesta el 1 de diciembre, independientemente de la cuestión política que hoy se enfrente sobre la recepción o no de esta etapa de entrega-recepción, no hay que tener dudas. El 1 de diciembre habrá gobernador constitucional, protestará el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador, y el punto es que a partir del 1 de diciembre, pues los maestros, los jubilados, los pensionados van a reclamarle a él, porque él va a ser el titular del Ejecutivo, y es importante que hoy empiece a generar una estrategia, sí, sobre el tema de continuar con las denuncias en contra de aquellos que desviaron los recursos públicos, pero también un equipo de estrategas que esté planeando cómo rescatar Veracruz, cómo componerlo de esta situación tan grave que se está viviendo en materia de inseguridad, en materia financiera, generar recursos para que hoy los empresarios veracruzanos reciban el pago de aquellos que hicieron obra pública y puedan empezar a mover la economía, a generar empleo, a generar certeza. Si bien ha dicho el licenciado Miguel Ángel Yunes que su gobierno se va a caracterizar por el estricto apego a derecho, también es bueno que ese estricto apego a derecho retome la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Eso es clave para que lleguen nuevas inversiones, para reactivar la economía, porque al final
he insistido, ya una vez que se hagan todas las indagatorias, que la Procuraduría General de la República o la Fiscalía del Estado turne las carpetas de investigación a los jueces, que los jueces hagan los juicios y metan a la cárcel a quienes sean responsables, ¿cuál es el plan para rescatar Veracruz? ¿Qué sigue para componer a Veracruz? Porque al final a los ciudadanos, más allá de la justicia que exigimos por el desvío de los recursos, el siguiente paso es: queremos soluciones. Los jubilados quieren garantizar que estén garantizadas sus pensiones, los maestros sus pagos, los trabajadores al servicio del Estado que estén garantizados también sus recursos. Es decir, hay que hacer un gran trabajo financiero que tarde o temprano va a obligar al Estado de Veracruz a refinanciar las deudas, va a obligar al Estado de Veracruz a hacer un plan de mediano y largo plazo. Seamos conscientes que en 2 años se pueden sentar las bases para un mejor Veracruz, pero en 2 años no vamos a salir de esta grave crisis que está dejando el gobierno de Javier Duarte, el gobierno de Fidel Herrera. Se requiere sentar los cimientos para construir un mejor Veracruz para las próximas 3 décadas. Y eso requiere mucho trabajo de visión, construir un proyecto de Estado en el cual todos los ciudadanos nos sentamos identificados y queramos hacer algo para beneficio de Veracruz. Yo creo que esto es importante. No solamente hay que sentar las bases, hay que detener la caída libre en que vamos y prepararnos para el despegue, porque tenemos que tener la esperanza de que en el mediano plazo las cosas se van a solucionar. Yo espero que así sea, pero vamos a ir a una pausa y seguimos comentando estos temas con el licenciado Jeremías Zúñiga Mezano. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Doctor, una pregunta, iba a decir una consulta, pero como he dicho que eres doctor, no van a creer que eres médico en cuestión de medicina. Una consulta o un comentario. Resulta que, desde luego, el gobernador que salió corriendo, pues debe de tener una grave responsabilidad. Pero, ¿qué sucede con el Congreso, que le avalaba todo y que revisaba las cuentas que en los últimos años pues se las aprobaban? Yo creo que ahí debe de haber una corresponsabilidad, porque de lo contrario, parte de quienes son culpables de este desorden, de este desastre, pues simplemente se van a ir a su casa muy tranquilos. Y yo creo que hay una responsabilidad entre aquellos que no detectaron nada en casi 6 años y ya al final se rasgan las vestiduras y dicen, bueno, es que realmente esto está muy grave, está muy delicado, pero esto no pasó de la noche a la mañana. Esto fue un proceso que viene avanzando desde hace sexenios. Yo recuerdo Patricio Chirinos, un gobernador que, por cierto, nadie puede acusar de ladrón, al menos es Vox Populi que el señor no robó, dejó en caja 3.500 millones de pesos. O sea, tuvo un remanente, tuvo un superávit, para decirlo de otra manera. Viene Miguel Alemán y al cuarto para las 12, cuando ya se va, pide 3,000 millones de pesos prestados con el aval de la legislatura. ¿En qué se usaron? ¿Quién sabe? Luego viene Fidel Herrera con su famosa bursatilización y otra vez la legislatura avala esto, aunque era un préstamo que no tenía forma de pagarse porque el impuesto a la tenencia, que era el que respaldaba esa bursatilización, iba a desaparecer. Y obviamente empezó la bola de nieve a crecer, que luego finalmente a este gobernador, con los errores cometidos y con lo que venía arrastrando de déficit, pues terminó de reventarle el problema o el cohete. Aquí lo interesante sería saber qué responsabilidad tienen quienes de alguna manera avalaron, firmaron, autorizaron aquello que sabían que estaba en la ilegalidad. Esto es algo muy importante porque hoy solo se responsabiliza, no solo jurídico, sino políticamente a Javier Duarte. Pero hay que señalar que hay una corresponsabilidad de los diputados, no solo de esta legislatura, sino de las últimas 3 anteriores, en razón que ellos aprobaron las cuentas públicas, ellos se supone que auditaron estos recursos, que hoy que la federación está haciendo observaciones,
que incluso el Contralor del Estado, ante la cantidad de denuncias y ante lo que está viendo que se viene, está haciendo observación a todos los municipios. Puede entrar el juicio político contra los diputados que aprobaron el endeudamiento de Veracruz, contra los diputados que provocaron que aprobaron las finanzas del estado de Veracruz, cuando hoy hay discrepancia entre lo que se dice que se hizo y en qué se gastó contra el faltante que hay en caja. ¿Esto qué provocaría? Primero, una inhabilitación de los diputados que fueron cómplices al aprobar este tipo de cuentas públicas donde no están soportadas en documentos. Y dos, la responsabilidad penal es un poco más compleja porque ellos pueden argumentar que se sometieron a la información que les proporcionó el gobierno del estado, pero un juicio político para inhabilitarlos sí sería factible, pero aunque ellos fuera. Perdón, van a estar fuera, ellos terminan, ¿no? Ellos terminan, o sea, que no les afecta. No les estaría afectando, pero lo que sí se podría es hacer una investigación y eso le corresponderá al próximo Congreso y le corresponde al fiscal del estado con la información que le proporcione el nuevo Congreso para buscar quiénes fueron corresponsables en este endeudamiento. Y aún algo más importante, darlo a conocer a la ciudadanía, porque el poder del ciudadano de no volver a elegir a personajes que le hicieron daño a Veracruz, cambiar esa memoria de corto plazo que nos hemos caracterizado por tener, por una memoria de responsabilidad para aquellos servidores públicos que defraudaron a Veracruz. Ahora también hay que investigar a los alcaldes. ¿Por qué a los alcaldes? Porque los alcaldes firmaron de haber recibido el dinero. ¿Cómo opera el tema de las participaciones federales? Y lo digo porque en su momento platiqué con quien era subsecretario de Participación Ciudadana, con Roberto Campa, y él nos comentaba que los dineros de la federación los transfieren ya sea a finanzas o a dependencias del gobierno del estado. Puede ser seguridad pública, puede ser educación, puede ser la Secretaría de Finanzas del Estado. Es decir, ellos transfieren los recursos federales y esos a su vez los transfieren a los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Como hoy se quejan los alcaldes, que no les llegaba el dinero, pero si ellos firmaron en su momento que sí llegaba el dinero, y si el próximo gobierno hace una auditoría para verificar en qué se gastó el dinero y dónde está la obra pública o la infraestructura para lo que venía ese dinero y no se comprueba, puede haber responsabilidad hoy para esos alcaldes, porque al final ellos avalaron que sí recibieron el dinero, que sí recibieron las participaciones federales, y lo que podemos apreciar en todo el estado de Veracruz es que no hay obra pública y no hay infraestructura, ni en hospitales, ni en carreteras, ni hay equipamiento en escuelas. La pregunta es ¿dónde está el dinero? Porque son cantidades muy altas, tan solo las de la federación habla de 35,000 millones de pesos, que está eso ya denunciado ante la PGR, pero falta el presupuesto de Veracruz. Tiene un presupuesto de cerca de 100,000 millones de pesos al año, que más del 70% se va en el pago de la burocracia, pero aún queda una cantidad importante. A estos 100,000 millones hay que sumarles los recursos que llegan directo a los municipios, los recursos que cada municipio genera por cobro de derechos, cobro de permisos y demás. Es decir, Veracruz tiene una cantidad de ingresos en toda su composición de estado muy importante para estar en las condiciones en que hoy se vive en el estado de Veracruz, que es carencia de medicamentos, carencia en la infraestructura educativa, carencia de tecnologías, infraestructura carretera. Es decir, Veracruz, no solo una persona defraudó a Veracruz, que fue Javier Duarte, y por eso hoy tiene una orden de aprehensión. Hay complicidad de alcaldes, de diputados, de secretarios, de subsecretarios, de directores, porque para que un cheque para un evento, pongo de ejemplo, si la Secretaría de Educación de Veracruz iba a hacer a través de una dirección un evento de cultura en el Acuario de Veracruz,
Esos tienen que entregar la evidencia fotográfica, comprobación fiscal y a su vez es revisado por el oficial mayor de la Secretaría de Educación, que a su vez entregue esa cuenta pública a finanzas. Es decir, hay una corresponsabilidad de firmas y de personas que intervienen para que un solo cheque para un evento se ejercite, como para que hoy solamente quieran responsabilizar a una persona. Es decir, hoy muchos alcaldes se están victimizando y se desgarran las vestiduras porque no tienen los recursos. Ellos argumentan que, por cierto, el pago de nóminas, y hay que decir que los recursos federales no son para pago de nóminas. El argumento de hoy de algunos alcaldes que están señalando que no tienen para pagar sueldos y aguinaldos en el mes de diciembre, ahí hay una parcialidad de falsedad, porque esos recursos federales vienen etiquetados específicamente para cuestiones de infraestructura, educación, salud, pero no son para gasto corriente. Por tanto, ¿dónde está el dinero que garantiza el pago de sus nóminas y el pago de los aguinaldos? Es decir, hoy ellos se aprovechan de querer responsabilizar solo a Javier Duarte y a su equipo, pero hay una corresponsabilidad de los diputados que se quieren desmarcar y de alcaldes, y no solo alcaldes del PRI, alcaldes de todos los partidos políticos, del PRD, algunos del PAN, otros de AVE, es decir, todos aquellos que firmaron de haber recibido recursos y de obra que no se hizo, tendrán que ser investigados. Que esto además quede un precedente para que los próximos aspirantes a los cargos de servicio público de la función estén conscientes de que hay una consecuencia si se le mete la mano al cajón. El servicio público da para vivir bien, clase media alta, pero no da para volverse millonarios. Y solo lo puede hacer usted como radioescucha, como televidente, lo puede hacer. Teclee en Google el nombre de un servidor público y vea su historia de hace 6 años, cómo vivía, qué vehículos traía, cuál era su nivel de vida, y obsérvelo hoy. Prácticamente se volvieron personas empresarias y, por cierto, no tienen ni siquiera empresas. Y eso lastimó a Veracruz, y las investigaciones tienen que llegar a todos aquellos que se beneficiaron del dinero público, que al final es dinero de todos nuestros impuestos. Y que nos quede claro, todo veracruzano paga impuestos, de manera directa si es empresario, pero de manera indirecta cuando usted va al súper y compra, está pagando impuestos. Por tanto, tiene derecho a exigir mejores servidores públicos. Muy bien, vamos a continuar con esta charla tan interesante en un momento más. No se vaya, en un instante regresamos con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano, analista político, entre otras cosas. Doctor, a ver, desde luego hay que exigir responsabilidades o fincarle responsabilidades a quienes de alguna manera hayan ayudado a desviar los recursos, a quienes los hayan tomado, etcétera. Eso no cabe duda. Pero también hay otra cuestión. Creo que independientemente del saqueo que ha habido en el país, y lo cual data de hace muchos años, por cierto, me da la impresión que quienes llegan ahí sin ninguna experiencia administrativa, porque nunca administraron ni siquiera la tiendita de la esquina, que no saben lo que cuesta vender un lápiz, una goma o cobrar una cuenta, llegan y se encuentran de repente que manejan cientos o miles de millones de pesos al año, que además creen que son suyos. Entonces empiezan a querer inventar el hilo negro, a quedar bien, quieren ser populares, y empiezan a inventar programas de combate a la pobreza, y eso me refiero no nada más al estado de Veracruz, en todos los estados hay, y a nivel federal igual. Que finalmente esos programas son carísimos, no resuelven nada. Bueno, sí resuelven la pobreza de algunos políticos, porque entrando pobres, como tú dices, al cargo, salen inmensamente ricos con aviones, lanchas, yates, departamentos en el extranjero, etcétera. Pero aquí lo interesante de esto es, tengo entendido que no se sabe planear. ¿Cómo es posible que si yo tengo 100 pesos, por decir algo, estoy pensando en gastar 150? Eso es de aritmética elemental. No puedo gastar 150 porque me van a faltar 50 pesos, y esos 50 pesos que me van a faltar y que tendré que pedir prestado, los voy a tener que pagar en el ejercicio siguiente. Entonces, si el ejercicio siguiente me van a dar 100 pesos otra vez, pues tengo que restarle los 50 que ya debo.
Y entonces, como necesito gastar otra vez 150, entonces ya no pido una cantidad como antes, sino tengo que pedir una cantidad mayor. Porque además los préstamos generan intereses, entonces se vuelve una bola de nieve. Una bola de nieve que destruye las finanzas de cualquier país. Y esto no solo pasa en México, en otros países también sucede. El agravante en México es que aquí el dinero se lo roban y en otros países pues simplemente lo administran mal. Pero bueno, esa situación de despilfarro de gastos, de inventar prestaciones a la burocracia, donde pagan quinquenios, donde pagan retroactivos, rezonificaciones y un montón de cosas que al final cuesta mucho, alguien dirá, pues solo son 1,000 o 2,000 pesos, sí, 1,000 o 2,000 pesos, multiplícalo por 50,000 empleados y por 12 meses al año. Entonces se vuelven cifras tremendamente grandes que hacen que finalmente lo que se paga de impuestos a duras penas alcance para pagar los sueldos, olvidándonos de medicinas, olvidándonos de carreteras, olvidándonos de infraestructura. ¿A qué se debe esto y cuál consideras tú, en base a tu experiencia y a lo que has leído, que sería la solución? Primero decir que el presupuesto del estado de Veracruz es lo suficientemente amplio para resolver toda la problemática que tenemos, bien administrado. Desafortunadamente, lo que comentaba, se ha vinculado el servicio público con las prebendas políticas. El estado de Veracruz tiene 180,000 maestros, es el estado que más maestros tiene en todo el país y uno se pregunta cómo es posible que haya todavía escuelas que no tengan maestros o que haya interinatos que cubrir, porque la pregunta es ¿dónde están los maestros? ¿Comisionados o son aviadores? ¿Qué está pasando? Y desafortunadamente los que hoy no están frente a grupos son los que cobran más, que tienen 2 o 3 plazas y esto provoca que haya un despilfarro. Aparte hay una serie de burocracia dentro de las dependencias que no están haciendo nada, prácticamente dan checa y allí permanecen. Y lo digo porque en algunos momentos me ha tocado visitar algunos departamentos, platicar con gente que trabaja en instituciones públicas y prácticamente los pusieron ahí porque tenían un recomendado. ¿Qué se tiene que hacer? Hacer una ingeniería administrativa y hacer que todo servidor público devengue su salario y haga algo en bien de Veracruz. 2, construir un plan para el Veracruz del 2050. ¿Esto qué implica? Implica empezar a planear y tomar decisiones para el Veracruz que queremos en las próximas 3 décadas, sin importar qué partido político gobierne, qué grupo político esté en el poder. Si se logra hacer un plan en verdad para el Veracruz del 2050, lo que sería es que cada gobernante le ponga su toque, le ponga su atribución, su contribución, pero que sabríamos cuál es el destino al que queremos llevar a Veracruz y a los veracruzanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cada sexenio se reinventa Veracruz, que no hay un programa para poder planear en el mediano y largo plazo. Y lo vemos no solo en Veracruz, lo vemos en México. Ejemplo, hay un Plan Nacional de Desarrollo que es ajustado para el 2017, recortando partidas presupuestales. Pero por cierto, si nos vamos al Plan Nacional de Desarrollo, se están cortando partidas presupuestales que se supone que son la identidad de este gobierno. ¿Eso por qué sucede? Porque no hay un plan de Estado, porque no hay una visión de país. Entonces se empiezan a tomar decisiones en base a ocurrencias o necesidades del momento y no pensando en lo que se quiere construir. Veracruz va a salir adelante cuando tengamos un gobernador con visión que diga vamos a construir las bases para el Veracruz del 2050 y empezar a trazar qué se va a hacer este año, el próximo año y cada gobernador lo que le va a corresponder. Reitero, entiendo de política y entiendo que cada gobernador va a querer hacer su contribución, lo vemos a nivel federal, primero se llama Progresa, después le cambian de nombre, pero es el mismo programa asistencial que, por cierto, los programas asistenciales en México solo han servido para contener la pobreza, pero no saca de la pobreza a nadie. Desafortunadamente, muchos de los recursos
en materia asistencial son utilizados para cuestiones políticas y eso le hace mucho daño a Veracruz, le hace mucho daño a México. ¿Cómo resolver el problema de Veracruz? Primero necesitamos un plan de reactivación económica de mediano plazo, de corto plazo. ¿Eso cómo puede ser? Fortaleciendo el consumo de los productos veracruzanos. En un dólar que anda cerca de los 19.40, cerca de los 19.50, es para que en este momento estuviéramos vendiéndole al mundo todos los tabacos, el puro, estar vendiendo el limón, la naranja, la piña, el café, todos los productos que aquí se quedan y que, por cierto, los chinos están inundando todo México, Centro, Sudamérica y se regresan los contenedores vacíos porque ellos andan buscando qué comprar. Con un dólar tan caro podríamos vender este excedente de productos. 2, reactivar el turismo en el estado de Veracruz. El turismo local, ni siquiera hablo del turismo nacional y mucho menos del internacional. Si tenemos una burocracia superior a los 300,000 trabajadores, tan solo son 180,000 maestros, que esos maestros son los que normalmente tenían garantizados sus sueldos y salían de fin de semana a la zona de los Tuxtlas, a la zona del Tajín, a Coatepec, visitaban diferentes zonas y generaban derrama económica porque el maestro va al restaurante, va a consumir, se queda en un hotel, se reactivaría la micro y pequeña economía. Eso es clave, pero para ello, ¿qué se requiere? Generar seguridad en las carreteras. El gobierno federal ya dijo que cada estado tiene que asumir su responsabilidad en materia de seguridad y que las fuerzas federales solo van a coadyuvar cuando se les pida de manera estratégica. Entonces, se puede pedir el apoyo en este momento para que las fuerzas federales den seguridad en las carreteras y que con los policías que hay, con un mejoramiento en su calidad de vida, se pueda garantizar la seguridad en las zonas claves, en las zonas turísticas del estado de Veracruz, y esto generaría confianza, generaría derrama económica y permitiría que Veracruz empiece a tener un mejoramiento en la economía familiar, porque cuando se activa la economía de las familias, del microempresario, de la mediana empresa, ellos acuden a las empresas mayores, empiezan a hacer consumo, empiezan a mejorar su nivel de vida y empieza esto a moverse la economía. Pero no se da porque prácticamente nadie da el primer paso y para que eso se dé se requiere seguridad, certeza, que la persona que va a emplear sus ahorros en una inversión tenga la certeza que no lo van a robar, que no lo van a robar, extorsionar, y aún más se requiere que el próximo gobierno dé confianza al empresario, al inversionista, que sepa que va a invertir y que no va a encontrar trabas para abrir un negocio, sino que va a encontrar todo el apoyo, la confianza y el respaldo de la autoridad, que ante cualquier situación delictiva o de violencia, el gobierno le hará frente para garantizar su inversión y que genere empleos y que genere derrama económica. Veracruz cuenta con los recursos naturales, la infraestructura territorial para salir adelante de la situación en que estamos. ¿Qué falta? Un gobernador con visión de Estado, que conozca de políticas públicas y que no se rodee solo de compromisos políticos, que elija a veracruzanos que entienden el tema de la política, de las políticas públicas, porque no se trata de hacer cuestiones populares o populistas, o peor aún, de tener ocurrencias que pensamos que esto va a agradar a la gente. Hay que actuar una política pública que hoy se aplique, tendrá su impacto en el mediano y largo plazo, sino que le pregunten a los economistas que hoy la situación financiera que enfrentamos todavía es consecuencia de esa situación económica de los 60, de los 70, de los 80, que hasta hoy nos sigue impactando. Antes de ir a una pausa, quisiera comentar que hay economistas muy prestigiados, con mucha experiencia, pero a veces en el gobierno hay economistas de escritorio. Salieron de la escuela, trabajaron en la burocracia y son partidarios de reactivar la economía aumentando el gasto. Y eso, a la larga, a lo mejor eso provoca un resultado inmediato de cierta bonanza, pero a la larga lo que se pide prestado hay que pagarlo. Y a la larga las administraciones truenan en sus finanzas. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y platicamos esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Doctor, tengo dos observaciones que quisiera, o dos comentarios que quisiera que por favor ampliaras. Número uno,
hay alcaldes responsables que van buscando la manera de captar más ingresos. Por ejemplo, a vía predial, cuando menos actualizándolo, cuando menos buscando dentro de la ley algunas formas que permitan pues recaudar una mayor cantidad de recursos para poder aplicarlo en lo necesario. Sin embargo, hay algunos que les gusta ser populares y dicen, yo no subo el predial. Y entonces, y no hablo de subir el predial de manera desbordada, tampoco. Hablo al menos de actualizarlo de acuerdo con la inflación. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que se vuelven totalmente dependientes de los recursos federales. Como tú dices, los recursos federales tienen un fin específico y en muchas ocasiones se usan para gasto corriente. Entonces se está desvirtuando en ese aspecto el espíritu del dinero que el gobierno federal entrega. Ese es un tema. Y otro tema que quisiera que tú comentaras, yo siento que también hay una corresponsabilidad por parte del ciudadano. Esto lo digo, a lo mejor alguien se incomoda, lo siento mucho, pero hay que decirlo, estamos pagando de alguna manera la cuenta generada por nuestra indiferencia, por nuestra falta de participación, por el no ir a votar y porque aquellos que sí van a votar, si bien una parte de la ciudadanía lo hace con responsabilidad, con amor a México, con la idea de encontrar el mejor candidato o candidata que permita pues resolver nuestros problemas, otros de los que sí van a votar, que viene siendo alrededor del 50% del total del electorado, los que sí votan, pues simplemente venden su voto de manera vergonzosa. Con eso traicionan al país y permite que gente impreparada o corrupta llegue a los cargos públicos. Entonces hay una corresponsabilidad también del ciudadano, y esto hay que decirlo porque estamos tratando de hacer un diagnóstico para ver qué se ha hecho mal y ver cómo lo corregimos para las próximas elecciones. Si no, vamos a seguir teniendo el gobierno que nos merecemos. Primero, hay que acabar con los diputados y alcaldes populistas, que se preocupan más en la próxima elección que en generar resultados tangibles para mejorar la calidad de vida de las familias veracruzanas. ¿Esto qué conlleva? El servicio público requiere gente profesional, gente que tenga conciencia que la decisión que hoy se tome, tan solo para dar la autorización de una nueva colonia, un nuevo fraccionamiento, lo que implica servicio de agua, drenaje, el tema de urbanización, transporte público, implican muchas decisiones y varias áreas que lamentablemente a veces por una sola firma, pues ellos piensan que están haciendo un beneficio y eso que provoca que se vuelva una complicación social. Se han autorizado de manera desorganizada la creación de nuevas colonias, de nuevos fraccionamientos, invasión en zonas territoriales, que después se vuelve un problema social porque la ciudadanía exige entonces servicios, pero como nunca estuvo presupuestado, pues no hay ni agua, ni drenaje, ni transporte público, empiezan los bloqueos, hay desabasto y esto genera una serie de situaciones que afecta a la ciudadanía. ¿Qué requiere el alcalde? El alcalde tiene que ser responsable. Él debe tomar decisiones para beneficio de la mayoría de los ciudadanos, aunque esas decisiones no sean populares. El ejemplo, actualizar los prediales. La ciudadanía está inconforme en pagar impuestos porque no se ven reflejados en la calidad de vida. Pero si nosotros volteamos a ver otros países, es más caro el impuesto que se paga por el derecho de una vivienda, es más cara la gasolina, pero se ve reflejado con un transporte público que sí es público. En México el transporte es concesionado, se ve reflejado con un servicio de saneamiento de las aguas que aquí prácticamente solo se sanea una parte y la otra se deposita al mar. Es decir, no se ve el reflejo de los impuestos, pero si un alcalde asume la responsabilidad de tomar decisiones en bien de las familias, aunque las decisiones no sean populares, como actualizar el predial para mejorar las áreas verdes, para crear mayores plantas de tratamiento de agua, para lograr que todas las colonias
tengan sus vías con pavimento, con asfalto, pero que antes que se hagan esas vías se mete el drenaje, seguramente en el mediano y largo plazo se lo van a reconocer al alcalde. Pero ¿qué es lo que sucede? Están pensando en la siguiente elección, están pensando en generar clientelismo, les preocupa más dar despensas y apoyos a sus operadores políticos que generar condiciones económicas para que todos esos militantes tengan una propia fuente de ingresos, que tengan un mejoramiento en su calidad de vida, que tengan incluso salud en sus familias, en sus hijos. Pero eso, ¿por qué no se da? Porque también esa corresponsabilidad de los ciudadanos, que estamos eligiendo personas con fama pública, figuras públicas, y no estamos eligiendo a los mejores perfiles para servir a Veracruz, ya sea desde el Congreso del Estado, desde el Congreso Federal, o en una alcaldía o en una gubernatura. Estamos eligiendo a la persona que tiene fama pública, a la persona que es agradable, a una persona que le hicieron una campaña de marketing para que se viera agradable para la ciudadanía. Compramos el hecho que un candidato se tome una foto con un niño o con un adulto mayor, o que vaya y abrace a la gente. Si su trabajo, sí, qué bueno que sea de cercanía con la gente, pero su trabajo va a ser servir a la gente. Y esa corresponsabilidad nos toca a nosotros, porque hoy, donde hay incluso acceso a internet, hasta en el bulevar, porque ya en todo el bulevar hay acceso a internet libre, y solamente hay que ir a un buscador y poner el perfil del candidato y ver qué ha hecho, qué empleos ha creado, qué aportación, y lo más importante, es en verdad un conocedor de las políticas públicas, porque tenga la certeza que si la persona que usted elige para crear leyes o para administrar un municipio o el estado no conoce de administración pública, no conoce de las consecuencias de generar una política pública, va a demeritar la calidad de vida de todos, va a utilizar los recursos públicos para fines particulares, va a utilizar los recursos públicos pensando que son de su propiedad y no para el pueblo, porque al final el dinero que ellos reciben, que ellos recaudan, se origina del pago de contribuciones que los ciudadanos hacemos. Entonces nosotros como ciudadanos somos los responsables en elegir buenos candidatos, elegir a los mejores para servir a Veracruz, las mejores mujeres, los mejores hombres, para que sean los diputados. Tan solo en estos 12 años últimos ha habido una carencia de diputados locales, que solo hay que ver las leyes que han aprobado, las cuestiones que han querido reformar, que no se dieron cuenta del impacto que tendrá en el mediano y largo plazo. O cuando se elige a la persona que es el cacique del pueblo, es que su familia siempre ha sido el alcalde o la alcaldesa. La pregunta es, ¿pero qué ha hecho para mejorar la calidad de vida en estos lugares? No se hace. Entonces se aprovechan de la pobreza, se aprovechan de la ignorancia. Yo tengo mucha confianza que el próximo gobierno de el tema de no solo de la alternancia de política ni de la alternancia de grupo en el poder, que haya transición de gobierno, que insisto es hacer políticas públicas diferentes, cambiar el esquema, aprovechar el escarmiento que hoy se le está dando a todos los que se enriquecieron del erario público, del dinero público, para que quede un escarmiento para hoy todavía los alcaldes que están en funciones, para los próximos diputados que vienen y para el equipo que rodeará al próximo gobernador de Veracruz, porque no solo es el gobernador el que se llega a aprovechar del dinero, sino es parte del equipo. De ahí la importancia que el licenciado Miguel Ángel Yunes se rodee un equipo de gente conocedora, de profesionales. Entiendo que tendrá que pagar compromisos políticos, pero que las áreas cruciales para este gobierno, como es educación, como es infraestructura, como es finanzas, como también lo tiene que ser el tema del turismo, debe haber gente profesional, gente que entienda de políticas públicas, y como ciudadanos debemos tener claro que la democracia
es algo que se practica en casa y se refleja en la sociedad. La democracia no solo es ir a votar, la democracia es un estilo de vida que debemos reflejarlo presentando denuncias ante las autoridades cuando vemos algo raro, de organizarnos no para bloquear una calle, organizarnos para hacer un escrito en lo más básico que es el 8º de la Constitución y que nos sellen de recibido en el ayuntamiento, que nos sellen de recibido en esa dependencia. Es decir, hay una corresponsabilidad. También hoy es un llamado a las cámaras empresariales que algunas de ellas pues no levantaron la voz oportunamente y que hoy tienen que levantar la voz para organizarse, fortalecer las cámaras empresariales para que haya inversión en Veracruz, y la inversión va a llegar cuando haya confianza, cuando se garantice que cada peso que un empresario va a poner para generar empleos y desarrollo está garantizado por la legalidad y por la seguridad. Entonces, en esa corresponsabilidad sí se puede componer a Veracruz, sí se puede salir de este bache, pero se requiere que no haya impunidad, que no se repitan los mismos hechos del pasado. Hay una gran oportunidad, la oportunidad que en este momento ha generado el cambio de partido político en el poder, de grupo político en el poder, que se transforma en esperanza. Muchos veracruzanos tienen esperanza que con el nuevo gobierno se empiecen a hacer las cosas de manera diferente, que no se pierda esa oportunidad de hacer las cosas diferentes, porque de lo contrario va a ser peor el desánimo social para el 18 y eso se va a ver reflejado en mayor indiferencia social, en mayor apatía, en una baja participación en las jornadas electorales, y hoy se requiere más organizaciones ciudadanas, se requiere más participación. Incluso he tenido la oportunidad, algunas personas se me acercan y los asesoro para hacer los escritos fundamentados en lo más básico, pero se pueden organizar los ciudadanos para exigir mejores servidores públicos. Usted, al pagar impuestos, tiene derecho a que en el transporte público que se suba tenga seguro, que no se filtre el agua, que vaya garantizada la movilidad de su familia. Y hoy no se da porque el transporte público es concesionado, porque vendieron más de 10,000 concesiones, saturaron el mercado, y hoy lo que provoca es que las personas que en verdad viven del taxi, del transporte urbano, se vean afectados, porque si se hiciera una revisión, que espero que el próximo gobierno del licenciado Miguel Ángel Yunes revise todas las concesiones de transporte público que fueron entregadas, porque hay personas que tienen más de 50 y 100 concesiones de taxi que jamás se han dedicado al transporte público, o notarías que se dieron a muchas personas, y que esto simplemente hay que hacer una revisión de la normatividad que contemple esos temas y pueden ser canceladas, porque esas áreas son para gente profesional. En el caso del transporte público son patrimonio de familia, así lo dice la ley, y las notarías, pues hay un colegio de notarios que, por cierto, se amparó y ganó el amparo para evitar que el gobierno de Javier Duarte siguiera dando notarías. Pero ¿cuántas notarías se han dado? Solo hay que revisar los nuevos notarios, y muchos de ellos estuvieron en el gobierno de Fidel Herrera y de Javier Duarte. Son para pagar cuotas de poder y favores recibidos. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero dar las gracias al doctor Jeremías Zúñiga por sus conocimientos y por su generosidad de compartirlos con ustedes, amables radioyentes. También quisiera concretar o concluir con una reflexión. Tenemos los gobiernos que nos merecemos. Si queremos que haya cambios, tenemos que participar más los ciudadanos, interesarnos más por la cosa pública y participar no solamente votando, sino vigilando que los gobernantes cumplan con la ley. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y visto a través de internet, y nos vemos y nos oímos, Dios mediante, el próximo sábado. Muchas gracias, y muchas gracias, Jeremías. Un gusto tenerte aquí, como siempre. Gracias por la invitación. Buen día.